Vamos a comenzar con una oración silenciosa. Amen. Amén. What I had originally intended to do Si bien no había originalmente buscado hacer esto, was lo que yo había buscado go originalmente back to hacer this model, era volver a este modelo, show how the test has become more and more global, mostrar cómo la prueba se ha vuelto cada vez más y más global, show the Time of the End magazine, mostrar la revista del tiempo del fin, how we would understand differently in a later dispensation cómo lo entenderíamos de forma diferente en una dispensación posterior regarding Christendom. acerca del tema del mundo cristiano. Touch on equality, Tocar en el tema de la igualdad, the global nature of equality. la naturaleza global de la igualdad. It takes a Protestant or a Catholic country to enforce a Sunday law. Y ver que necesita a un país protestante o católico para enforzar una ley dominical. What type of country can legislate sexism as well as tolerate it in the community? Pero ¿qué tipo de país puede legislar sobre el sexismo así como tolerarlo en una comunidad? Every single one of them. Básicamente, cada uno de todos ellos. Protestant, Catholic, Protestantes, católicos, Hindu, Buddhist, atheist. hindúes, budistas, ateos. What is quite common is a mixture of Christianity with indigenous religions. Lo que es bastante común es una mezcla de cristianismo con religiones indígenas. Sexism pervades every single one. El sexismo prevalece y se encuentra en cada una de ellas. I thought to touch on that and then actually begin a discussion on China. Iba a tocar eso y después empezar una discusión acerca de China. Because in the past, one of the reasons that China has been so little discussed Porque en el pasado, una de las razones por las que China ha sido tan poco discutida is because it is so it is so easily recognized that it is not, has never been part of Christendom. es porque no lo es ni nunca ha sido parte del mundo cristiano. And therefore it has been largely ignored. Y por tanto ha sido mayormente ignorada. And I have no grand application to make, Y no tengo una gran aplicación para hacer, except to trace some history and just point out the fact it has been ignored. excepto trazar la historia y marcar el punto que ha sido ignorado. But I've come to this point in presentations, camp meetings before. Pero he llegado a este punto en presentaciones de campales antes. Is what's the point? Es de decir, ¿cuál es el punto? For me, what's the point for me? Para mí, ¿cuál es el punto? In giving more information En dar más información, when so much of what has already been said is ignored. cuando tanto de lo que ya ha sido dicho es ignorado. And so close to the end of our reform line. Y estando tan cerca del final de nuestra línea de reforma. Equality continues to be such a pervasive problem. La igualdad, si continúa siendo un sistema un problema tan evasivo, So I'm going to tan pervertido, que make you feel attacked. Voy a hacer que se sientan atacados. With quotes. Con citas. For the translators, there's a second document. Para los traductores, hay un segundo documento.
3T 320.1. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 320.1. Esto es en inglés, por las This dudas. whole section should be read. Toda esta sección debería ser leída. En español I'm going to sería, pick it up in the middle and then explain the context. pero voy a tomarla desde el medio y voy a leerla y luego voy a explicar el contexto. Por las dudas en español, It vamos was the traduciendo desde design of página God that Moses 351.3. should frequently remind Israel of their transgressions and rebellion, that they might humble their hearts before God in view of their sins. The Lord would not have them forget the errors and sins which had provoked his anger against them. The rehearsal of their transgressions and of the mercies and goodness of God to them which they had not appreciated was not agreeable to their feelings. Nevertheless, God directed that this should be done. Leo en 3TI 351.3. Era el plan de Dios que Moisés le recordara frecuentemente a Israel sus transgresiones y rebelión, para que pudieran humillar sus corazones ante Dios por causa de sus pecados. El Señor no quería que olvidaran los errores y pecados que habían provocado su ira contra ellos. El recuerdo de sus transgresiones y de las misericordias y bondades de Dios que ellos no habían apreciado no complacía sus sentimientos. No obstante, Dios indicó que esto debía hacerse. At the last camp meeting, I made a point. En el último campal hice un punto. We have nothing to fear for the future except we forget how God has led us in our past history. No tenemos nada que temer de acerca del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en la historia pasada. And I said we make that look pleasant and we shouldn't. Y dije que solemos hacer ver eso como algo placentero, dulce, y no deberíamos hacerlo. Because we think God wants to remind us of the good parts. Porque creemos que Dios quiere hacernos recordar de las buenas partes. That's not what God kept bringing before ancient Israel. Y eso no es lo que Dios continuamente traía hacia el antiguo Israel. If we apply that verse correctly, Si aplicamos ese texto, esa cita, ese verso en forma correcta, it will not be agreeable to your feelings. no sería agradable, no estaría de acuerdo con tus sentimientos. It will hurt. Dolería. Va a doler. And when it does hurt, Y cuando duele, what do you think the people thought of Moses? ¿qué es lo que piensan que la gente pensaba de Moisés? How popular do you think he became? ¿Cuán popular creen que él se volvería? But God directed that it should be done. Pero Dios dio la dirección de que debía ser hecho de esta manera. I know frequently that my methods have not been agreeable to people's feelings. Sé que frecuentemente mis métodos no han estado de acuerdo, no han sido lo que conforme a las que las personas sentían y Even pensaban que people debía or ser. friends. Incluso personas que son amigos. Why is Ellen White bringing this up? ¿Por qué es que Ellen White está trayendo esto a colación? Why is Ellen White pointing out what Moses did? ¿Por qué Ellen White está apuntando hacia lo que hizo Moisés? She's doing what I'm doing. Ella está haciendo lo que yo estoy haciendo. Ellen White is saying, Ellen White está diciendo, you don't like my methods? ¿no les gustan mis métodos? Well, this isn't dispensational, it's not me. Bueno, esto no es dispensacional, no es cosa mía, no es algo de mí. They didn't find Moses' methods agreeable either. Ellos no encontraban los métodos de Moisés como que estuvieran de acuerdo con ellos tampoco. And that's her excuse. Y esa es su excusa. This is an excuse halfway through a section Esta es una excusa a la mitad de una sección of a letter to a young minister and his wife. de una carta hacia un joven ministro y su esposa. Brother and sister A. Hermano y hermana A. What is she publicly doing? ¿Qué es lo que está haciendo ella públicamente? Pointing out their sin. Apuntando su pecado, señalando su pecado. And not only do they not like her for it, Y no solo que a ellos no le agrada a ella por hacer eso,
Their friends don't like her for it A sus amigos tampoco le cae bien ella por hacer eso, because Ellen White pulls people up publicly. porque Ellen White llama a las personas y las reprende en forma pública. She admonishes them publicly. Ella los reprende en forma pública. That's why members hated her, Y es por eso que varios miembros la odiaban leaders hated her, y líderes la odiaban. but God directed that it should be done. Pero Dios dirigió de que debía ser hecho de esta manera. And I get accused of the same thing. Y yo soy acusada de hacer la misma cosa. But if there's going to be sexism in this movement, Pero si va a haber sexismo en este movimiento, it will not be done in the dark. no va a ser hecho en la oscuridad, no va a ser hecho a oscuras. No va a ser a oscuras. I will not allow it to be done in the dark. No voy a permitir que esto suceda en la oscuridad. Which means that things become public. Lo que significa que las cosas se tornan públicas. And people, usually without being named, Y las personas, normalmente sin ser nombradas, feel admonished through the messages. se sienten reprendidas, atacadas a través de los mensajes. However unpleasant it is, we have to remember the sexism of our past. Sin importar cuán poco placentero puede ser, debemos recordar nuestro sexismo del pasado. And we have to be reminded of it. Y debemos ser recordados por este. More than ever when we're about to go to work. Más que nunca, cuando estamos por ir a trabajar. God took this movement in 1989. Dios tomó este movimiento en 1989. He knew it would head to 2019. Él sabía que nos iba a dirigir a 2019, Gender, hacia el género, el asunto del género, 2020 Apis Bull, que en 2020 iba a estar el tema del toro Apis, 2021 Gay Marriage. y en 2021 el matrimonio homosexual. That's 32 years. Eso es 32 años. And when people forget who they have been, Y cuando las personas se olvidan quiénes han sido ellos, their past sin, sus pecados del pasado, how merciful God was to them, cuán misericordioso Dios fue para ellos, con ellos, when people in this movement forget that, cuando las personas en este movimiento se olvidan de eso, they make a mess of bringing this message to other people. hacen un desastre al llevar este mensaje a otras personas. If you can't explain the messages of 2019, Si no puedes explicar los mensajes que vinieron en 2019, papacy, el papado, 3 histories, 3 historias. I have laid out comprehensively the Omega history of modern Babylon. He desarrollado en forma comprensiva, en forma completa, la historia de la Babilonia moderna. Protestantism, 3 histories. El protestantismo, 3 historias. Adventism, 3 histories. Adventismo, 3 historias. Ignoring what has been done before, Ignorar lo que ha sido hecho antes, ignoring the mercy of God in how carefully He has stepped us along this path. ignorando la misericordia de Dios acerca de cómo nos ha guiado cuidadosamente y misericordiosamente a lo largo de este camino. People want to teach the Levites through memes. Las personas quieren enseñar a los levitas a través de memes. Naked pastor memes which twist the most simple parables. Memes de Naked Pastor, que es un
un influencer Doesn't que, even use parables correctly. que retuerce parábolas y que ni siquiera utiliza las parábolas de forma correcta. Social media, Redes sociales, 10-minute summaries of the messages. resúmenes de 10 minutos de los mensajes. God didn't teach you that way Dios no te enseñó a ti de esa forma, because he was merciful. porque Él era misericordioso, Él fue misericordioso. And then without understanding any of this, Y luego, sin entender nada de todo esto, having been unwilling to study it and teach it for the last 2 years, habiendo estado poco dispuestos a ser enseñados y escuchar en los últimos 2 años, people want to teach gay marriage. las personas quieren enseñar el matrimonio homosexual. And they want to teach it without discussing Eden to Eden and without discussing Jaegers Pool. Y quieren enseñarlo sin discutir y sin hablar de Edén a Edén y del tema del toro Apis. God didn't teach you that way. Dios no te enseñó de esta forma. Why do you think he wants the Levites taught that way? ¿Por qué es que quieres que los levitas aprendan de esa forma? Se les enseña de esa forma. We will do damage to that work if we forget how God has led us. Vamos a hacer daño a esa obra si nos olvidamos de cómo Dios nos ha liderado y guiado a nosotros. That includes a rehearsal of transgression. Eso ocurre un ensayo de transgresión. Un recuerdo de transgresión. A reminder of error and sin. Un recordatorio del error y el pecado. 320.4. 3T 320.4 en inglés. Sería 352.3 en español. What's happened is this couple in the movement Lo que ha sucedido es que existe esta pareja en el movimiento have been corrected by James White. que han sido corregidos por James White. And because he corrected them, they feel hard done by. Y por causa de que él los ha corregido, ellos se sienten maltratados. Mistreated by the church. Maltratados por la iglesia. And they've developed sympathizers amongst their friends. Y han ganado simpatizantes dentro de su grupo de amigos. I saw that God is displeased with the disposition that some have to murmur against those who have fought the heaviest battles for them and who have endured so much in the commencement of the message when the work went hard. Vi que a Dios le desagrada la disposición que tienen algunos de murmurar contra las personas que han peleado las batallas más pesadas para bien de ellos y que han soportado tanto el comienzo del mensaje cuando el progreso de la obra era muy difícil. I want to make the point she's talking about the third angel's message. Quiero hacer el punto, ella está hablando del mensaje del tercer ángel. And he has a jealous care for those who have proved faithful. He is displeased with those who are ready to find fault with and reproach those servants of God who have grown grey in building up the cause of present truth. Y él cuida celosamente a los que han demostrado ser fieles. Siente desagrado por aquellos que están listos para encontrar faltas y reprobar a los siervos de Dios que han encanecido en la edificación de la causa de la verdad presente. Your reproaches and your murmurings, young men, will surely stand against you in the day of God. As long as God has not laid heavy responsibilities upon you, do not get out of your place and rely upon your own independent judgment and assume responsibilities for which you are not fitted. Sus reproches y murmuraciones, jóvenes, seguramente se levantarán en contra de ustedes en el día de Dios. Mientras Dios no haya puesto sobre ustedes pesadas responsabilidades, no actúen en forma inapropiada y no confíen en su propio juicio independiente, ni asumen responsabilidades para los que no son idóneos. Most of the difficulty I have is not necessarily with the people who are sexist. La mayor parte de las dificultades que yo tengo no es con las personas que son sexistas.
It's with their friends, es con sus amigos, relying upon their own independent judgment, que confían en su propio juicio independiente, without the visibility that leadership has, not just myself, sin la visibilidad que los líderes tienen, no solamente yo misma, and start to murmur against the way we respond to abusers and people who are sexist. y comienzan a murmurar y a criticar la forma en que nosotros lidiamos con abusivos y con personas que son sexistas. You must comply with the conditions laid down in the scripture of truth, and God will as surely fulfill on his part as his throne is sure, because the admonitions that God sends to his people are humiliating to human nature. You must not, my brother, rise up against these reproofs and warnings. Deben cumplir con las condiciones establecidas en las escrituras de la verdad, y Dios cumplirá con tanta seguridad de su parte como seguro es su trono, porque las amonestaciones que Dios envía a su pueblo son humillantes para la naturaleza humana. No debes, hermano mío, levantarte contra estas reprensiones y advertencias. I want to make this first sentence of the next paragraph very clear. Quiero hacer la primera oración del próximo párrafo muy clara. Spiritual discernment to see sin as it exists and then to put it out of the camp is decreasing among God's people, and spiritual blindness is fast coming upon them. El discernimiento espiritual para ver el pecado tal como existe y luego sacarlo del campo está disminuyendo entre el pueblo de Dios, y la ceguera espiritual está llegando rápidamente a ellos. This is often the issue of equality, and it is the issue in Zimbabwe. Esto es claramente el asunto con respecto a la igualdad, y es el asunto en Zimbabue. It's not just to say that sexism is wrong. No es solamente decir que el sexismo está mal. It's the spiritual discernment to see sin in the camp. Es el discernimiento espiritual para ver el pecado dentro del campo, del campamento. Where are we on the line of Millerite history? ¿Dónde estamos en la línea de la historia millerita? 1989, 1989, 2021, 2021, 1798. 1798. When you form Millerite history, Antes de la historia millerita, en la historia millerita, what is 1850? ¿qué es 1850? It's already taught, so I won't explain it. Ya lo he enseñado, así que no voy a explicarlo. They have no panium. Ellos no tienen ningún paño. This is the fractal of their first group. Este es el fractal de su primer grupo. First group called. Este es el llamado del primer grupo. They have no panium, it ends at 1850. Ellos no tienen ningún paño, termina en 1850. If you want that explained, there's a document you can search to find the right presentation. Si quieres tener eso explicado, tienes un documento que te puede explicar y hacer encontrar la presentación correcta. God had led that first group through 4 dispensations. Dios ha liderado ese primer grupo a lo largo de 4 dispensaciones. And after all that, what do they go into here? Y luego de todo eso, ¿qué es lo que van a escuchar? Laodicea. La Odisea. Now, as a movement, we're a history of success. Ahora, como movimiento, somos parte de una historia de éxito. That doesn't mean the danger is gone. Eso no quiere decir que el peligro se haya ido, haya desaparecido. The movement is not one person. El movimiento no es una sola persona. And the danger of going into the Laodicean condition is just as real for you. Y el riesgo, el peligro de ir hacia la condición laodicense es muy real, también tan real para ti. We are at 1850 for the Millerites.
Estamos en 1850 para los mileritas. And I hear from people saying, I don't have time to keep up with the messages or help in the work anymore. Y escucho a personas decir, no tengo tiempo para mantenerme al día con el mensaje o seguir ayudando más. They'll put all that work onto some overworked leaders. Voy a poner todo ese trabajo sobre algunos líderes ya sobrecargados, Some of whom are translating right now. algunos de los cuales están traduciendo ahora mismo, Because they're busy porque están ocupados with a career, with children, marriage, families. con sus carreras, con sus niños, con sus matrimonios, con sus familias. And I think they write expecting sympathy. Y creo que tienen razón al esperar simpatía, I don't have any. pero no tengo ninguna. Because what they're coming face to face with is the later sin condition. Porque aquello con lo que se están encontrando cara a cara es la condición laodicense. It becomes an individual decision what your priorities are. Se convierte en una decisión individual ver cuáles son tus prioridades. When you put other priorities over this movement, over the message, Cuando pones otras prioridades por encima de este movimiento, por encima de este mensaje, spiritual discernment to see sin as it exists will decrease. el discernimiento espiritual para ver el pecado tal como es va a decrecer, va a descender. Spiritual blindness will come. La ceguera espiritual va a venir. The straight testimony must be revived, and it will separate those from Israel who have ever been at war with the means that God has ordained to keep corruptions out of the church. El testimonio recto debe revivir y separará a aquellos de Israel que siempre han estado en guerra con los medios que Dios ha ordenado para mantener las corrupciones fuera de la iglesia. I'm going to read that again. Voy a The leer straight eso testimony nuevamente. must be revived, and it will separate those from Israel who have ever been at war with the means that God has ordained to keep corruptions out of the church. El testimonio recto debe revivir y separará a aquellos de Israel que siempre han estado en guerra con los medios que Dios ha ordenado para mantener las corrupciones fuera de la iglesia. Wrongs must be called wrongs. Los males deben ser llamados males. Sexism must be called sexism. El sexismo debe ser llamado sexismo. Grievous sins must be called by their right name. Los pecados graves deben ser llamados por su nombre correcto. Abuse must be called by its right name. El abuso debe ser llamado por su nombre correcto. All of God's people should come nearer to him and wash their robes of character in the blood of the Lamb. Then will they see sin in the true light and will realize how offensive it is in the sight of God. Todo el pueblo de Dios debe acercarse a él y lavar sus ropas de carácter en la sangre del Cordero. Entonces verán el pecado en su verdadera luz y se darán cuenta de cuán ofensivo es a los ojos de Dios. Only then will people realize how offensive sexism is. Solo entonces las personas se darán cuenta de cuán ofensivo es el sexismo. And see it not just in others, but hopefully in their own mindset Y lo verán and behavior. no solamente en otros, sino también en su propia mentalidad, y van a odiarlo. I had a conversation recently with a man in the movement Tuve una conversación recientemente con un hombre en el movimiento who had been abusive to his wife. que había sido abusivo para con su esposa. And he had reasons and excuses why he was dealt with harshly. Y él tenía razones y excusas mientras que se le lo trataba en forma brusca, ruda, By two women in middle management.
por parte de dos mujeres en mandos medios, that they had been wrong in handling his abuse against his wife. de que ellas habían estado equivocadas en la forma de manejar el abuso, su abuso contra su esposa. And he wrote to me Y él me escribió a mí to explain how he'd been treated badly para explicar cómo él había sido tratado en forma incorrecta, maltratado, because these women had told his wife that she has a right to leave him. porque estas mujeres le habían dicho a su mujer que ella tenía el derecho de dejarlo. And there still exists in this movement the stigma around women leaving abusive relationships. Y aún existe en este movimiento el estigma de mujeres dejando relaciones abusivas. Going to read my response to him. Voy a leer mi respuesta a él, in the hope that it will make clearer en la esperanza de que esto vuelva más claro the points I am making in this article. los puntos que estoy haciendo en este artículo. Dear Brother X, Querido hermano X, I'm not sure exactly what you hoped to achieve by writing to me. no entiendo, no comprendo exactamente qué es lo que intentabas lograr al escribirme a mí. I understand that you feel that you have been treated unfairly. Entiendo que tú sientas que has sido tratado en forma poco amistosa, But my response to that is the following. pero mi respuesta a eso es la siguiente. The message of equality showed us the evil of the headship model, El mensaje de la igualdad nos mostró la maldad del modelo de la cabeza de familia, del headship, and everything that is connected to the patriarchal system. y de todo lo que está conectado con el sistema patriarcal. But it did not show us the evil of men beating or mistreating their wives. Pero no nos mostró la maldad que hay detrás de hombres y esposos golpeando y maltratando a sus mujeres, a The sus Midnight esposas. Cry did not need to teach us that. El mensaje del clamor de medianoche no necesitaba enseñarnos eso, Because Ellen White had already shown us the evil of physical violence, porque Ellen White ya nos había mostrado la maldad detrás de la violencia física and general mistreatment of wives and condemned it. y del maltrato general hacia las esposas, y lo condenó. Even though she and the church were in darkness on the issue of gender equality. A pesar de que ella y la iglesia estaban en oscuridad con respecto al asunto de la igualdad de género. She knew and encouraged women who had been hurt by their husbands to separate from them. Ella sabía y aconsejó e incentivó a las mujeres que habían sido maltratadas o abusadas por sus esposos a separarse de ellos And not return. y no devolver. So there was no need for you to hear the Midnight Cry message to know that your abusive actions were sin. Así que no había necesidad de que tú escucharas el mensaje del clamor de medianoche para conocer y comprender que tus acciones eran pecado. And to understand that it was correct for women in leadership to respond to those actions just as Ellen White would have. Y para comprender que la respuesta de las mujeres que se encuentran en las posiciones de liderazgo, de la misma manera en que Ellen White lo hubiera realizado. You seem to disagree that your wife has the right to divorce you. Parece que estás en desacuerdo de que tu esposa tenga el derecho de divorciarse de ti. Because you think God hates divorce. Porque piensas que Dios odia el divorcio. God does not hate divorce, God hates abuse. Dios no odia el divorcio, Dios odia el abuso. God hates the crime of the husband, God does not hate the escape route that is offered to the wife. Dios odia el crimen del esposo, Dios no odia la vía de escape que es ofrecida a la esposa. If you are abusive towards her,
Si eres abusivo hacia ella, and it is clear that you have been, y es claro que lo has sido, then divorce is a legitimate option for her. entonces el divorcio es una opción legítima para ella. I reiterate, Lo reitero, the crime is your abuse towards her, not her right to leave you. el crimen es tu abuso hacia ella, no su derecho a dejarte a ti. The problem is that you do not appear to look back with shame El problema es que tú no aparentas en mirar hacia atrás con vergüenza at your abuse and mistreatment. hacia tu abuso y maltrato. This is always the root of the issue. Esta es siempre la raíz del asunto. People do not look at sexism with shame or horror. Las personas no miran hacia el sexismo con vergüenza y horror. That's why a few weeks ago, I again tried to compare and contrast Es por eso que también hace unas semanas atrás intenté comparar y contrastar racism, sexism, racismo, sexismo, racial violence, gender-based violence, violencia racial, violencia basada en el género. The issue I faced most in this movement El asunto con el que me enfrento más en el movimiento is not that people say that abuse is acceptable. no son las personas que dicen que el abuso es aceptable, That they fail to see sin in its right light. sino aquellos que fallan en ver el pecado en su correspondiente They luz. fail to see the depth of sin in sexism. Ellos fallan en ver la profundidad del pecado que hay en el sexismo. And when they cannot see sin as God sees it, Y cuando no pueden ver el pecado de la forma en que Dios lo ve, they do not understand the position the movement takes, ellos no comprenden la posición que el movimiento toma, the seriousness with which we take cases of abuse, la seriedad con la que tomamos los casos de abuso, and they feel this movement has mistreated them. y ellos sienten que este movimiento los ha maltratado. It is purely because we see the ugliness of sin Es puramente porque vemos la fealdad, lo feo, lo sucio del pecado. and most, including you, do not. Y la mayoría, incluyéndote a ti, no lo hacen. No lo ven. If you truly understood the depth of the sin you have done, Si realmente entendieras la profundidad y gravedad del pecado que has hecho, your cometido, anger would not be against your local leadership. tu ira, tu enojo no estaría en contra de tu liderazgo local. There would not be no excuses and attempts to defend it. No habría ningún tipo de excusas o intentos de defenderla. You would fall to your knees before God and before your wife, Caerías de rodillas ante Dios y ante tu esposa, and move forward with a changed heart. y te moverías hacia adelante con un corazón cambiado. You would thank the women who have opened your eyes, Le agradecerías a la mujer que abrió tus ojos, and see the holiness of a righteous and caring God. y verías la santidad de un Dios que cuida y acompaña. I hope that it's not too late. Espero que no sea muy tarde, You might yet be willing que todavía estés dispuesto to see your sin in its right light para ver tu pecado en la luz correspondiente and take the correction necessary for entrance into the kingdom of God. y tomar las correcciones necesarias para que puedas entrar en el reino de Dios. If you do, you will see that the actions of the women of your local leadership Si lo ves,
Si lo haces, verás que las acciones que tomaron las mujeres de tu liderazgo local were in line with the messages of this movement, estaban en línea con los mensajes de este movimiento. the character of God, El carácter de Dios and the hope of saving your soul. en la esperanza de salvar tu alma. Spiritual discernment to see sin as it exists. El discernimiento espiritual para ver el pecado como lo que realmente es, Without excuse. sin ninguna excusa. Three two 5.1. 3T 325.1. She's addressing not just the couple, but those that sympathize with them. Ella está hablando acerca de no solamente la pareja, sino aquellos que simpatizan de ellos. All of whom are blind to the seriousness of sin. Todos los cuales son ciegos hacia la seriedad del pecado. You must not allow your sympathies for yourself to shield you and others in wrong because you see nothing in outward appearances to condemn. No deben permitir que su simpatía por ustedes mismos los proteja a ustedes y a otros en el mal, porque no ven nada en las apariencias externas que los condene. God sees, he can read the motives and purposes of the soul. Dios ve, puede leer los motivos y propósitos del alma. I entreat you in the name of our Master who has called us and appointed us our work, to keep your hands off and leave us to do the work that God has laid upon us. Os ruego en nombre de nuestro Maestro, que nos ha llamado y nos ha asignado nuestro trabajo, que mantengáis vuestras manos fuera y nos dejéis hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Keep your words of sympathy and pity for those who really deserve them, those who are pressed by the Spirit of God to show his people their transgressions and the house of Israel their sin. Guardad vuestras palabras de simpatía y piedad para aquellos que realmente las merecen, aquellos que son presionados por el Espíritu de Dios para mostrar a su pueblo sus transgresiones y a la casa de Israel sus pecados. Error and sin in these last days are embraced more readily than truth and righteousness. El error y el pecado en estos últimos días se abrazan más fácilmente que la verdad y la justicia. The soldiers of the cross of Christ are now required to gird on the Christian armor and to press back the moral darkness that is flooding the world. A los soldados de la cruz de Cristo se les exige ahora que se ciñan la armadura cristiana y que hagan retroceder las tinieblas morales que inundan el mundo. Addressing the allies, Se está dirigiendo hacia los aliados, the sympathizers. hacia los simpatizantes ahora. Reproofs always hurt human nature. Las reprimendas siempre hieren la naturaleza humana. Many are the souls that have been destroyed by the unwise sympathy of their brethren. Muchas son las almas que han sido destruidas por la imprudente simpatía de sus hermanos. Because the brethren sympathized with them, they thought they must indeed have been abused, and that the reprover was all wrong and had a bad spirit. Porque debido a que los hermanos simpatizaron con ellos, pensaron que en verdad habían sido maltratados y que el reprensor estaba equivocado y tenía un mal espíritu. The only hope for sinners in Zion is to fully see and confess their wrongs and put them away. La única esperanza para los pecadores en Sion es ver y confesar plenamente sus males y apartarlos. Those who step in to destroy the edge of sharp reproof that God sends, saying that the reprover was partly wrong and the reproved was not just right, please the enemy. Los que intervienen para destruir el filo de la reprensión aguda que Dios envía, diciendo que el reprensor se equivocó en parte y que el reprendido no tenía razón, complacen al enemigo.
Any way that Satan can devise to make the reproofs of none effect will accomplish his design. Cualquier forma que Satanás pueda idear para que las reprimendas no tengan efecto, cumplirá su designio. Some will lay blame upon the one whom God has sent with a message of warning, saying he is too severe, and in doing so they become responsible for the soul of the sinner whom God designed to save, and to whom, because he loved him, he sent correction, that he might humble his soul before God and put his sins from him. Algunos echarán la culpa al que Dios ha enviado con un mensaje de advertencia, diciendo que es demasiado severo, y al hacerlo se hacen responsables del alma del pecador a quien Dios deseaba salvar, y a quien, porque lo amaba, envió la corrección para que humillara su alma ante Dios y apartara sus pecados de él. These false sympathizers will have an account to settle with the master by and by for their work of death. Estos falsos simpatizantes tendrán que rendir cuentas con el Maestro muy pronto por su obra de muerte. I find it fascinating Lo encuentro fascinante, that when dealing with a case of sexism or abuse, que cuando estamos lidiando con los casos de sexismo o de abuso, when the abuser is a friend or a Cuando la- family member, cuando el abusador es un amigo o un miembro de la familia, we are seen as being either entirely wrong in responding somos vistos como que estamos respondiendo en forma completamente equivocada, or they say you're partly wrong and they're partly right. o diciendo están en parte equivocados y en parte en lo correcto. It's all just too harsh. Es solo que ha sido muy rudo. But when they or their friends or their family become the sufferer of sexism or abuse, Pero cuando son ellos o sus amigos o sus familias los que son los que sufren de ese sexismo, de ese abuso, all of a sudden they're brutal. de repente son brutales. And all of a sudden we're not hard enough. Y de repente no somos lo suficientemente duros. It happens all the time. Sucede todo el tiempo. There are many who profess to believe the truth who are blind to their own danger. Hay muchos que profesan creer en la verdad y están ciegos ante su propio peligro. Again, it's not just saying sexism is wrong. Nuevamente, no es solamente decir que el sexismo está mal, It's the blindness. es la ceguera. That's why we had 2 years and the Apis Bull study. Es por esto que tuvimos 2 años y el estudio del toro Apis, Because we might think it's wrong, porque podríamos pensar que está equivocado, que está errado, but if we can't even see it, we just continue it. pero si no podemos siquiera verlo, simplemente lo continuamos. And when it's pointed out to them, Y cuando les es señalado, they feel mistreated. se sienten maltratados. Over time, they'll excuse it, Con el tiempo lo van a excusar, develop sympathizers, van a desarrollar simpatizantes and eventually leave. y eventualmente se van a ir. They cherish iniquity in their hearts and practice it in their lives. Their friends cannot read their hearts and frequently think that such are all right. Albergan la iniquidad en sus corazones y la practican en sus vidas. Sus amigos no pueden leer sus corazones y con frecuencia piensan que están bien. Same quote, end of it. Es el fin de la cita, digamos. .306.1, end of the document. Vamos a ir a 3T 306.1 al final del documento, para los traductores. You became prejudiced in your feelings against leadership. Te volviste prejuicioso en tus sentimientos contra su trabajo. Contra el trabajo de You liderazgo. watched, listened, and gathered up all you could and surmised much. Observaste y escuchaste, y recogiste todo lo que pudiste y conjeturaste mucho. Recently, a former leader in this movement sent me all his list of complaints.
Recientemente un antiguo líder del movimiento me envió toda una lista de quejas. And I realized since the day I pointed out his sexism, Y me di cuenta que desde el momento en que yo señalé su sexismo, he had watched, listened, gathered up all he could, and surmised much about my work as a leader. él miró, escuchó, recogió todo lo que pudo y conjeturó mucho y resumió lo que yo había hecho como líder. Because God had given you a measure of success, you began to place your short experience and labours upon a level with Brother White's labours. You flattered yourself that were you in his place, you could do very much better than he. You began to grow large in your own eyes. You thought your knowledge far more extensive and valuable than it was. Debido a que Dios le había dado una medida de éxito, comenzó a poner su corta experiencia y sus labores al mismo nivel que las del hermano White. Te halagaste a ti mismo pensando que, si estuvieras en su lugar, podrías hacerlo mucho mejor que él. Comenzó a engrandecerse a sus propios ojos. Creías que tus conocimientos eran mucho más amplios y valiosos de lo que eran. Had you 100th part of the experience in real labour, care, perplexity, and burden bearing in this cause that Brother White has had, you would be better able to understand his work and be better prepared to sympathise with him in his labours rather than to murmur and be suspicious and jealous. Si hubierais tenido la centésima parte de la experiencia en trabajo real, cuidado, perplejidad y carga en esta causa que ha tenido el hermano White, estaríais más capacitados para comprender su trabajo y estar mejor preparados para simpatizar con él en sus labores, en lugar de murmurar y ser suspicaces y celosos de él. I'm not reading all of this to personify it. No estoy leyendo todo esto para personificarlo. I could. Podría, Considering the test is gender, considerando que la prueba es el género. the vast majority of the movement started with my leadership. La vasta mayoría, la mayor parte del movimiento empezó con mi liderazgo, Without the idea that perhaps that impacted how they should support me. sin pensar en la idea de que quizás eso podría impactar la forma en que ellos me apoyarían a mí. But there's a lot of women in middle management Pero hay una gran cantidad de mujeres en mandos medios, also trying to do a job. también tratando de hacer un trabajo. And I'm in a position to see the difficulties they face too. Y estoy en una posición en la cual yo también puedo ver las dificultades que ellas también se And the enfrentan elder Parminder faces. y que el anciano Parminder se enfrenta. Because he's side by side with me in dealing with sexism in this movement. Porque él está lado a lado conmigo lidiando con el sexismo en este movimiento. Now, before people feel abused by quotes, Ahora, antes que las personas se sientan abusadas por citas, Ellen White's excuse in the midst of all this was, la excusa de Ellen White en el medio de todo esto fue: God directed Moses to do it, Dios dirigió a Moisés para que lo haga así, same way he directs her to do it, de la misma forma que la dirige a ella para hacerlo de esta manera, regardless of what you think of me. sin importar lo que ustedes piensen de mí. I never feel in a place to defend my position, Nunca me sentí en el lugar de defender mi posición, except to say that I'm stuck here and you're stuck with me. excepto en el sentido de decir que yo estoy atrapada aquí y ustedes están atrapadas aquí conmigo. Therefore, we can all feel stuck together. Por tanto, todos podemos sentirnos atrapados juntos. I wanted to deal with the universality of the test. Quería lidiar con la universalidad de la prueba. Really to make this point, Realmente para hacer este punto, that we have to be able to see it.
de que debemos ser capaces de verlo. And if we're tempted into a Laodicean position, Y si somos tentados o llevados a una condición laodicense, in the time period of 1850, en el periodo de tiempo de 1850, just when we're meant to be going to work, justo cuando estábamos preparándonos para ir a just like the trabajar, Millerites were, así como los mileritas, it's our own salvation we endanger. es nuestra propia salvación la que está en peligro. But I very rarely see people leave this movement Pero muy raramente veo a gente dejar este movimiento without first of all drawing up a complaint against the leadership of this movement. sin antes levantar sus quejas y discusiones acerca del liderazgo de este movimiento, contra los líderes de este movimiento. I very rarely see people leave this movement Muy raramente veo gente salir de este movimiento saying they want to go back and embrace sexism. diciendo que quieren volver hacia atrás y abrazar el sexismo. This is the dispensation of the Apis bull. Esta es la dispensación del toro Apis. The issue is not accepting sexism in theory. El asunto no es aceptar el sexismo en la teoría, It's the spiritual discernment that's lacking to see it. es el discernimiento espiritual que está escaseando y que está faltando para verlo. And then the steady growing dislike of leadership who is tasked with dealing with it. Y luego el crecimiento progresivo del disgusto y el descontento con el liderazgo que está encargado de verlo y de lidiar con este. We cannot afford to take our vision from gender equality. No podemos permitirnos quitar nuestra visión de la igualdad de género. People ask me what they should teach, Las personas me preguntan, ¿qué deberían enseñar? what we take to the Levites. ¿Qué les llevamos a los levitas? Individually, a lot of that depends on you. Individualmente, mucho de eso depende de ti. Do not summarize this message. No les resumas este mensaje. No summaries. No resúmenes. People ask for a summary, do not give it. Si las personas piden por un resumen, no se los des. Because God didn't win you through a summary. Porque Dios no nos guió a nosotros y no nos llevó a través de resúmenes. Do not teach it without stringing it through Eden to Eden and Apis bull, gender equality. No lo enseñes sin llevarlos, sin entrelazarlos con el estudio de Edén a Edén y con el estudio del toro Apis y la igualdad de Unless you're género que speaking to aparecen después. people who already know that. A menos de que estés hablando con personas que ya conocen eso. If people are already really well grounded in that, Si las personas ya están realmente conocedoras, ya son conocedoras de you todo can esto, bring in all the other parts of that puzzle. puedes traer todas las otras partes de ese puzzle, de ese rompecabezas. But to do that with people who are not strong in the message, Pero hacer esto con personas que no son fuertes en el mensaje, you'll sever gay marriage from the subject of gender. vas a separar, vas a cortar el asunto del matrimonio homosexual del asunto de género. And this was the inevitable conclusion of the Midnight Cry message. Y esta era la conclusión inevitable del mensaje del clamor de medianoche. And the Midnight Cry message was two streams of information and gender. Y el mensaje del clamor de medianoche era dos corrientes de información y la You igualdad de género. cannot split them. No puedes separarlos. If we're going to go to work, Si vamos a ir a trabajar, the title of priest is not just some type of card you keep in your pocket. el título de sacerdote no es simplemente una especie de carta que guardas en tu bolsillo. All it means is teachers. Todo lo que significa es
profesores, maestros. What I say might be mistaken and taken the wrong way, like everything. Lo que he dicho puede ser mal entendido y tomado en forma equivocada, como todo, Unless you can draw for me the immediate history of modern Rome, a menos de que puedas explicarme y dibujarme la historia moderna de Roma moderna, las tres historias. explain the Omega in relation to 1989, Explicar el Omega en relación con 1989 and the papal connection of World War I, World War II. y la conexión del papado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Unless you can explain 1888 Protestant history, A menos que puedas explicar la historia de 1888 de los protestantes, 1950s and 60s, la historia de los 1950s y 60s, moral majority to today. y la mayoría moral hasta el día de hoy. Calvinism, El calvinismo, conspiracy theories, las teorías de conspiración, how they interact with these three. cómo éstas interactúan con estos tres. The three histories of Adventism. Las tres historias del adventismo. Until that can be done, Hasta el momento en que eso pueda ser hecho, your own research tu propia investigación that you want to put into those studies que le quieras poner a esos estudios will not help you. no va a ayudarte. You can't build upon a foundation you don't have. No puedes construir sobre una fundación que no tienes, sobre un fundamento que no tienes. So turn off YouTube, Así que desactiva YouTube, apaga YouTube, go to university, ve a la universidad, which you'll find on themidnightcry.co.uk, que vas a encontrar en themidnightcry.co.uk, understand the lines. y entiende las líneas. That's what the church needs. Eso es lo que la iglesia necesita. People with spiritual discernment Personas con discernimiento espiritual, who puts the responsibility of being a member of this movement in its right place. que ponen la responsabilidad de ser miembros de este movimiento en el lugar correcto. See the ugliness of sexism Ven la fealdad de la sociedad, lo horrible del sexismo, therefore not only stop excusing it in themselves, y por tanto no solo dejan de excusarlo en sí mismos, stop excusing the people they love, dejan de excusar a las personas que ellos aman, and stop attacking the people who have to deal with the people they love. y dejan de atacar a las personas que deben lidiar con las personas que ellos aman. Know these lines Conozcan estas líneas, so that when you do see things de forma de que cuando tú sí veas las cosas and you read the media broadcast, y leas el media broadcast, you know how to place it. sepas cómo colocarlas, cómo establecerlas. Then when you speak to others, Y cuando hables a otros, when leadership asks you to teach, cuando el liderazgo te pida que enseñes, you're a priest, you'd never say no. tú eres un sacerdote, tú nunca dices que no. It's your job description. Es tu descripción de trabajo. You'll take your place in the work that's about to be done. Tomas tu lugar en el trabajo que está por ser realizado. Many won't, Muchos no lo harán, but I refuse to lower the bar to accommodate it. pero me niego a bajar la barra para acomodarme a ellos. Because frankly, it's not my bar to lower. Porque francamente no es mi barra para descenderla, para bajarla. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Tomorrow we'll move from Christendom to China. Mañana nos vamos a mover del mundo cristiano a China.
Dear Lord, Querido Señor, we pray for this movement, oramos por este movimiento, that people will see your love in your corrections, que las personas puedan ver tu amor en tus correcciones, that sheep that you have left the 99 to go get, que esa oveja por la cual has dejado las 99 para ir a buscarla, that sinner is not a gay person, ese pecador no es una persona gay, that sinner is not a woman, ese pecador no es una mujer, that sinner is a sexist man, ese pecador es un hombre sexista, and you love him enough to go and get him. y lo amas lo suficiente para ir a buscarlo. May that sexist man realize Te pido que hagas que ese hombre sexista se dé cuenta that you're reaching out to him to save him, que te estás acercando a él para salvarlo. in reality looks painful and humiliating. La realidad se ve dolorosa y humillante. May he see the love behind it, Te pido que les permitas ver tu amor detrás de ellas, the necessity of it to save his soul. la necesidad que se tiene para salvar su alma. May more rise up to do this work. Te pido que te ayudes a los hombres que se But levantaron we para hacer put este all of trabajo it in your hands, y colocamos todo en tus manos, where it rightly belongs. donde corresponde realmente. I pray this in Jesus' name. Oro por esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless. Happy Sabbath. Que Dios los bendiga. Feliz sábado.